Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien y enfocando, el principio del verano, me gustaría revisar con vosotros una publicación reciente de hace algunos días que ha hecho OpenSignal acerca de un ranking global sobre la experiencia de 5G, como su propio nombre indica, en el mundo, y que incluye datos pues hasta junio de este año. Así que vamos a darle un vistazo porque, como sabéis, el 5G tiene cada vez más la consideración de tecnología estratégica de apuesta como sociedad, en realidad, como economía al menos. Y estamos viendo pues gran cantidad de argumentos, ¿no? con respecto al 5G y cómo desarrollarlo. Yo creo que es importante que entendamos cuál es la posición que ocupa España en este momento en el mundo, así como dentro de la propia Unión Europea o Europa, y el papel, la posición que Europa en general ocupa con respecto al desarrollo de esta tecnología. Así que lo primero que podemos hacer es dar un vistazo a ese ranking y ver una variable clave, y más en el caso de una tecnología como esta que pues está, digamos que, dando sus primeros pasos. Vamos a ver que en unos sitios más rápidos que en otros, como el tiempo en 5G, es decir, lo que OpenSignal llama disponibilidad de 5G, que es el porcentaje del tiempo que los terminales se encuentran registrados en una red 5G. El líder del mundo es Puerto Rico, pero bueno, digamos que es un efecto de muestreo, pero claramente ese papel lo ocupa, como ya sabíamos, Corea, ¿no? Que declara una disponibilidad, un tiempo en 5G de alrededor del 43%, el 42,9%. Algo más lejos, pero el siguiente país, digamos, que de un tamaño importante, que ocupa una posición interesante, es el propio Estados Unidos, con un 31,1%. Y aquí creo que aparece una noticia muy interesante y que tenemos que manejar y mirar, y es que el tiempo en 5G en la India es ya de casi el 30%, del 29,9%. Frente a estos datos, España, con un 15,2%, ocupa una posición intermedia en la tabla. E incluso intermedia dentro de los países grandes, EU4 o EU4 más UK, de la Unión Europea. Por ejemplo, Francia tiene un 20,6% de tiempo en 5G, y es, digamos, que el mejor dato para los países grandes de la Unión Europea. Inglaterra, el Reino Unido, perdón, con un 10,1%, pues es el país que menor cobertura, el país, digamos, que de EU4 más UK, que menor cobertura tiene en este momento. Quería llamar también vuestra atención sobre la posición de Chile, que obtiene, según las medidas de OpenSignal, un 20,2% de tiempo. Es un valor muy cercano al de Francia o al de la propia Italia y sensiblemente superior al de España. Y creo que es importante dar este mensaje porque Chile es claramente un outlier, un frontrunner en América Latina, pero indica que no hay por qué resignarse. Indica que es posible hacer que las cosas pasen. Así que, volviendo a la idea principal, recordad, España ocupa en cobertura 5G, en disponibilidad, pues un papel, una posición intermedia en la tabla, tanto a nivel mundial como dentro de la propia Unión Europea, que a su vez ocupa pues una posición, digamos, que no de liderazgo, porque los países grandes están sensiblemente por detrás de los líderes mundiales, que son Corea, la India y Estados Unidos. Pero eso es solo cobertura. Vamos a ver que en velocidad de descarga, que bueno, simplificando, ¿no?, la principal variable de calidad, por así decirlo, que nos ofrecen las redes,
vamos a encontrar un posicionamiento bastante similar también. Es decir, podemos encontrar un claro liderazgo por parte de Corea del Sur, con 432 megabits por segundo de velocidad de descarga. A continuación, pues encontramos a la India con unos altísimos también 301 megabits por segundo de velocidad de descarga. Y ya a mucha distancia, pues empezamos a encontrar a los países de la Unión Europea. Francia, que es en este caso el líder, declara 222,6 megabits por segundo de descarga. Y España obtiene unos 160, 161 megabits por segundo, prácticamente empatado también con Chile, como os decía. Es decir, Chile nos está mandando un mensaje bastante poderoso si queremos escucharlo y si queremos... Hay un caso bastante llamativo, y es que Estados Unidos, por el propio tipo de despliegue que está haciendo el 5G en bandas bajas, en bandas medias, y por la propia estructura de su red de 4G, está obteniendo velocidades de descarga, pues digamos que de las peores dentro de este ranking mundial, ¿no? En cualquier caso, superiores a los países, digamos que más retrasados de la Unión Europea, que son, en este caso, el grupo de países grandes de la Unión Europea, que son, en este caso, el Reino Unido y la propia Italia. Esto, de nuevo, incide en la misma idea, es decir, los países que están consiguiendo grandes coberturas están consiguiendo también grandes velocidades. España, de nuevo, ocupa una posición intermedia y hay alguna excepción, pues como el caso de Estados Unidos, que, como en casi todo en telecomunicaciones, pues es razonablemente excepcional. Y también hay un mensaje, insisto, muy potente por parte de lo que está ocurriendo en Chile. Para que os hagáis una idea, y no merece la pena abundar mucho en esto, las prestaciones en velocidad de descarga en 5G en España casi se sextuplican, es 5,7 la velocidad mediana que se obtiene con 4G. Es decir, hay un cambio sustancial en la experiencia de cliente por el uso de 5G, aunque luego vamos a hilar un poco más fino sobre esto. Ahora bien, también, si miramos bien los datos de OpenSignal, hay cosas en las que España, de alguna forma, destaca. Y eso también nos da un mensaje positivo y de potencial. Si miramos no ya las velocidades medianas, que era de lo que estábamos hablando hasta ahora, sino las velocidades pico, es decir, las máximas que se consiguen de manera consistente, España es el país que mejor resultado obtiene del grupo de U4 más UK, adelantando a Francia. Incluso estamos hablando de unos 642 megabits por segundo de descarga frente a 633. Es prácticamente un empate con Francia. Sin embargo, nos encontramos con los líderes que ya habíamos señalado. Corea, que ronda el giga, 925, es realmente una velocidad altísima. Y recordad que en Corea han tenido que volver la banda de 23 GHz porque no ha habido manera de hacer un despliegue rentable. Y está cerca de lo que está pasando en la India, que, insisto, es el gran powerhouse, el gran lugar a mirar ahora, porque, porque son casi 1.000 millones de habitantes, ¿no? La India está obteniendo 712 de velocidad pico de descarga, que, insisto, supera la de España y la de cualquier país de la Unión Europea. De nuevo, encontramos valores intermedios para Estados Unidos. Estados Unidos es excepcional. Y encontramos también que el final de la historia de Chile, es decir, probablemente con esos 334, Chile está llevando hasta el extremo, ¿no? Pues la capacidad, ¿no? de su red, pues, para el despliegue de 5G. Estos datos, la velocidad máxima, hablan fundamentalmente del potencial, como lo hace la velocidad de subida, ¿no?
puede ser más o menos simétrica, pero estamos hablando de valores con una marcada asimetría. De alguna forma, esa velocidad de subida lo que nos indica es, digamos, lo robusta que es la capacidad disponible que tiene una red. De nuevo encontramos como líder a Corea del Sur. Y en este caso, España vuelve a ocupar una posición notable, con valores muy bajos comparados con lo de descarga, evidentemente, estamos hablando de 23. En este caso, superado por Alemania, lo cual pues, es un poco sorprendente, e incluso superando a la India, ¿vale? Que se coloca en una posición intermedia mejor que cualquiera de los otros países de control que os decía, excepto Corea, Alemania y la propia España. La idea clave para mí de este conjunto de datos es que, de alguna forma, las redes españolas en este momento tienen potencial para crecer. No están, digamos, que creciendo sobre una infraestructura con dificultades para escalar. Y, por supuesto, la idea de que, una vez más, Asia, con Corea y con la India, pues son, digamos, que los lugares a monitorizar, ¿no? Pues para ver qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con el 5G y qué ocurrirá en el futuro. Como decía el otro día, no recuerdo ya dónde, viendo estos datos de la India, yo tengo pocas dudas acerca de dónde va a surgir el próximo TikTok. Ok. Todas estas cifras que hemos visto conectan razonablemente con el tipo de despliegue que se está haciendo en España de 5G y en general pues en toda la Unión Europea. El despliegue que se está haciendo es fundamentalmente en la banda de 700. De hecho, pues el líder, que es Orange en este momento, según datos de antenas móviles, pues tiene desplegadas más de 6.000 antenas en la banda de 700 en el caso de España, y ese mismo operador tiene alrededor de 1.500 pues en la banda de 3.000. Bien es cierto que Telefónica pues ha empezado también con un proceso, digamos que con una estrategia diferente, en la que está apostando fuertemente por el despliegue en 3.500 y se acerca ya pues a las 2.600 antenas de 2.500 frente a las 5.000 y pico que tiene en la banda de 700. En cualquier caso, estamos hablando de despliegues orientados fundamentalmente a 700 con un overlay reducido, aunque creciente, de 3.500. Esto es radicalmente distinto de lo que puede estar ocurriendo en Corea o en la India, donde estamos hablando de despliegues originales pues en bandas medias, en esta banda de 3.500 que os habla. Es decir, esta posición intermedia, también esta capacidad de crecer, pues encaja bien pues con foco, si queremos llamarlo inicial, que se está poniendo en las bandas bajas, en las bandas de 700, bueno, que no corresponde con lo que está pasando pues, en los países asiáticos, que pues, como decíamos, lideran digamos que el desarrollo de 5G. Así que, si queréis que resuma en 5 ideas, digamos, lo que hemos hablado esta tarde, para mí serían los siguientes. El desarrollo de 5G está dominado en el mundo por Asia y de una forma particular, digamos que bastante especial, pues por los Estados Unidos. Y aunque Corea es el líder de hace tiempo, pues la nueva potencia, el nuevo lugar a monitorizar, el sitio donde van a pasar todas las cosas, es la India. Otro día, en otro momento, pues hablaremos también del papel de Emiratos y de la zona de Oriente Medio, de la propia Arabia Saudí y, por supuesto, del gran enigma que sigue siendo China, porque, como veis, China es completamente opaca a la mayoría de las mediciones de las que podemos hablar aquí en Occidente y, en particular, pues estas de OpenSignal. España, dentro de este concierto multinacional, pues ocupa una posición intermedia dentro de ese ranking mundial e incluso también una posición intermedia dentro de lo que serían los países grandes en población y en superficie de Unión Europea 4 más UK.
pero en general la zona euro, la zona europea, Euro 4 más UK, pues no destaca por su liderazgo en la implantación, al menos de momento, de la tecnología 5G. Quiero mencionar, no quiero dejar la ocasión de mencionar a Chile dentro de la TAM, que muestra un camino y que indica que con limitaciones pues es posible de alguna forma reescribir la historia y saltarse, ¿no?, las limitaciones y ocupar en este momento pues una posición interesante, ¿no?, dentro del concepto global del 5G. España, sin embargo, sí muestra una buena calificación, una buena posición en aspectos como la velocidad máxima de descarga, la velocidad pico y la velocidad de subida, lo cual indica que hay buenas bases, se están construyendo buenas bases, ¿no?, para posibles despliegues futuros. Todo esto, digamos que las prestaciones intermedias, por así decirlo, y también la existencia de capacidad que nos hace presuponer pues, datos como la velocidad máxima de descarga, encajan bien con las cifras que estamos viendo en lo que se refiere al despliegue, pues el número de sites y al foco en la banda de 700 que venimos comentando. Merece la pena en este aspecto señalar también las distintas estrategias que están teniendo pues, los distintos operadores aquí en España con respecto a la velocidad con la que están desplegando esas bandas. Y una reflexión final: todos los esfuerzos dirigidos a cerrar la brecha 5G parecen estar apuntando a 700, a banda de 700, y esto no deja de ser razonable. Sin embargo, el salto, digamos que el salto radical, como estamos viendo en las posiciones de liderazgo, no se están obteniendo con despliegues de 700, sino más bien en bandas más altas, en lo que podemos llamar bandas medias, en la banda de 3,5 GHz. Es necesario no perder de vista esa dimensión, los despliegues en 3,5, si de verdad queremos que Europa y España pues ocupen una posición que no sea follower de lo que está ocurriendo pues, en Corea, en la India y muy probablemente en China. Y eso es todo lo que os quería comentar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.